Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana, y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Sobrenatural, donde reflexionaremos en el episodio titulado El Más Allá, presentado por nuestro amigo de la casa, Tomás Quinzacara. ¿Qué significado tiene la muerte? ¿Y es el plan que Dios tiene para nosotros? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí en el segundo capítulo de la serie sobre lo sobrenatural, lo oscuro, lo tenebroso. Algo que muchas veces no hablamos, algo que muchas veces evitamos. Y de hecho vamos a hablar ahora, el día de hoy, de una de esas cosas que realmente solemos evitar como seres humanos. La muerte. Más que la muerte es el tema del más allá. Es uno de los grandes miedos del ser humano y es una de las cosas que más genera acciones o cambios en las personas. Al ser la gran barrera que tenemos respecto al futuro, el punto de quiebre donde ya no hay nada más hacia adelante, el gran desconocido, la barrera negra de nuestras vidas, no solamente nosotros, sino que la cultura, las civilizaciones antiguas, la mitología, la gente, muchas personas se dedican a hablar y a, en cierta forma, teorizar sobre qué hay una vez que uno muere. Porque no estamos hechos para un punto final. Y eso es una cosa que quiero que lo tengamos relativamente presente durante la conversación. No estamos acostumbrados a que las cosas simplemente terminen. Siempre hay una continuación, un punto aparte, una coma, una invención nueva. Y es una de las razones por las cuales cuando leemos un libro o cuando nos dedicamos a estudiar un tema, nos da pena cuando termina. La muerte es algo esencial en nuestras vidas, porque se ha vuelto parte de nuestro cotidiano. La muerte es en sí mismo el mayor miedo del ser humano y todos los miedos que tenemos se recaen hacia la muerte. Porque como es el gran desconocido, necesitamos una certeza al respecto y como no existe, tenemos miedo. La oscuridad da miedo porque probablemente ya puedo morir. Algunos animales dan miedo porque generan algún riesgo a nuestra vida, ya sea de pequeños o de ahora más grandes o para siempre. Ciertos problemas en nuestra vida nos generan a largo plazo algún tipo de temor o miedo porque sentimos o creemos que vamos a morir. Y esa es la razón por la cual la muerte se vuelve un eje sustancial e importante en nuestras vidas. La muerte es tan importante que distintos autores de la cultura moderna, como Borges, han escrito libros donde a través de la fantasía lo que hacen es preguntarse qué pasaría si una sociedad no tuviera muerte, si estuviéramos acostumbrados a ser eternos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Recordemos, nuevamente, las reglas del juego de nuestra serie Lo Sobrenatural. Solo la Biblia puede darnos las respuestas y no vamos a demonizar rápidamente la muerte. La muerte no es algo malo propiamente, a no ser que la Biblia no nos deje tal cual. Así que con estas dos reglas, comenzamos. Lo primero que quiero hablar con ustedes es el origen de la muerte. ¿Por qué existe la muerte? ¿Cuál es la necesidad de la muerte? ¿Y por qué tenemos que mantenerla aquí? En Romanos, Pablo, a través de su carta, nos deja bien claro el porqué de la muerte. El capítulo 6 de Romanos es un tremendo capitulazo y termina de la siguiente forma. Capítulo 6 de Romanos, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, y el don de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Jesús Señor.
O sea, si hay pecado, hay muerte. Sin pecado no hay muerte, porque sin pecado estamos con Dios. O sea, ya partimos por esa base. La razón de que existe el pecado está en nuestra naturaleza humana de errar y de cometer errores respecto a la lejanía que tenemos con Dios. El pecado nace en Génesis y se mantiene para el resto de las generaciones humanas porque tendemos a alejarnos de Dios. Solo Dios da la vida y Dios es el don de la vida. Entonces estar cerca de Dios es estar vivo, no estar muerto. 1 Corintios 15:26. Y el último enemigo en ser destruido es la muerte. Esto significa dos cosas. Uno, la muerte tiene un punto final. La muerte dejará de existir en algún momento. Es algo finito que tiene un punto de inicio y de final y que además es nuestro enemigo. No es algo deseable, no es algo que queremos tener. Y esto lo deja bien en claro la Biblia. Si vamos a Ezequiel, nos vamos a encontrar con el siguiente versículo. Para acá. En Ezequiel, el capítulo 18, versículo 32, justo al final de este capítulo dice: porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Conviértanse para que puedan vivir. Dios tampoco desea la muerte. La muerte no es algo que Él creó ni preparó. La muerte es el resultado de la lejanía de Él. La muerte tiene un inicio. La muerte tiene un inicio en el pecado. La muerte tiene un final en los días del fin. Dios no quiere que muramos. Y esto también es interesante porque en algunos versículos se nos deja claro que la muerte es ganancia para algunos de los apóstoles, específicamente por ejemplo en Mateo 16:25 o en otros versículos más adelante. Pero no es que la muerte sea deseable. Y aquí dejo el primer punto. No es normal que el ser humano desee la muerte. Tampoco es normal que Dios le desee la muerte al ser humano. La muerte es una consecuencia del pecado, no un castigo divino, no es parte del plan de Dios y no es algo que Dios quiere que te pase a ti. ¿Ok? Por ende, si tú en este momento tienes deseos de morir, te invito a que puedas contactarte con distintas personas para conseguir una red de apoyo y puedas obviamente contactarte con Dios para que Él pueda darte un poco de apoyo también. Necesitas apoyo porque la muerte no debería ser deseable para ti tampoco. Nadie debería desear su propia muerte ni la muerte de alguien más. Eso la Biblia lo deja claro. Y el desear la muerte es estar lejos de Dios también. Ahora, ya sabemos entonces, origen, final. No es deseable. ¿Es evitable? Buena pregunta. Aquí es donde entramos a un temazo. Porque uno de los momentos donde Jesús se enfrenta a la muerte, Jesús, el Hijo de Dios, acá en la tierra, es donde más lecciones podemos tener sobre qué es la muerte. En el capítulo 11 de Juan, Jesús se enfrenta a la muerte de uno de sus mejores amigos, Lázaro. Y es extraño, porque al principio de la historia se nos deja claro que Jesús sabía que Lázaro podía morir y Él evita acercarse a él. Todo para dejarnos esta lección. Y aquí es donde dice en el versículo número 11. Después de esto les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarlo del sueño. La historia sigue. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, está sano. Pero esto decía Jesús de su muerte, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les aclaró: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Para Jesús, este momento era un momento de informarle tanto a sus discípulos como a sus futuros creyentes lo que realmente es la muerte para él. La muerte, primero que todo, es un sueño. Es un momento de dormir, de descanso para el cuerpo, para el alma y para la mente. No es
una vida después de la muerte. No hay algo en el más allá, en este momento de la historia. ¿Ya? Esto lo deja claro Jesús porque Jesús dice que está durmiendo. Y cuando uno duerme, si bien sueña, no está haciendo cosas. Está quieto. Y de hecho, Jesús mismo, aquí, en este mismo capítulo, cuenta cuál es el secreto para evitar la muerte. En el versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí tenemos una segunda lección respecto a la muerte. La forma de evitar la muerte eterna, la forma de evitar la muerte en general, está en Jesús. Jesús vino a la tierra para evitar tu muerte, mi muerte y la muerte de todos aquellos que conoció en la época de su vida. Todos aquellos que iban a nacer después de eso y todos aquellos que habían muerto creyendo en Él antes de eso. La muerte para Jesús es un sueño, un periodo transicional, porque no es eterna y se va a acabar en el tiempo del fin. Tal como dice 1 Corintios. La última en ser vencida será la muerte, pero será vencida. Entonces, si la muerte será vencida, y si además Jesús es el camino para evitar la muerte, ¿qué pasa con aquellos que murieron creyendo en Dios? ¿Qué pasa con aquellos que murieron sin creer en Dios? ¿Qué pasa con aquellos que murieron sin saber de nada de lo que estoy contando? ¿Qué pasa con la muerte entonces? Y aquí vamos a entrar a una serie de versículos partiendo por uno de mis libros favoritos. Vamos a viajar rápidamente a Eclesiastés, libro de la sabiduría, escrito en teoría por Salomón. Algunos dicen que fue escrito por otra serie de sabios, no directamente Salomón. El punto está en que Eclesiastés te da un poco de perspectiva respecto a la vida, y en uno de sus versículos, específicamente en Eclesiastés 12, el versículo 7, dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve al que lo dio Dios. Del polvo eres y al polvo vas. Eso pasa con los seres que mueren. Suena frío pensarlo así, pero eso pasa. Dios nos crea y Dios nos deja de volver a ser lo que fuimos, materia inerte. No necesariamente polvo, no es ceniza, no es algo físico. Hace referencia un poco más a lo metafórico que es volver a la tierra. Porque cuando uno muere, llegan otros organismos, desde el punto de vista biológico, que te van a convertir en abono para las plantas, para que el ciclo de la vida siga funcionando hasta que la muerte sea derrotada. Es decir, tú vuelves a ser parte de lo que fuiste creado, punto. Pero ya no tienes más conocimiento. Es más, en el mismo libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5 dice: porque los que viven saben que morirán, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia murieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es triste pensarlo así, porque tú, yo y todos los que estamos dando vueltas sabemos que vamos a morir. Es la única certeza en la vida del ser humano hasta que venga Jesús. La única certeza del ser humano hasta el final de los tiempos. La única certeza del ser humano y de todo ser vivo es que llegará la muerte para él, antes o después. Si miras hacia afuera, cualquier elemento vivo en algún momento muere, desde el pajarito más pequeño hasta el roble más fuerte. Es la única certeza. Jesús rompe esa certeza a través de su sacrificio. ¿Pero qué pasa con los que murieron? Ni sus amores, ni sus deseos, ni sus odios no están, no existen, no hay. Y eso es duro de pensarlo, pero también nos deja claro algo que también es importante tenerlo claro. No hay fantasmas y no hay bestias que
están ahí para penarte, para atacarte, para hacerte daño en la noche. No están para ir a agarrarte las patas, como dirían por ahí en el sur de Chile. O para moverte la reja de la puerta, o para botarte los cuadros. La muerte es el final de la vida. Consultar a los muertos era algo que el pueblo de Israel podía practicar en el tiempo antiguo. Y estaba penado en su libro de la ley en Deuteronomio y en Levíticos. Es más, hay una historia de uno de los personajes de la Biblia, Saúl, el cual en su desesperación por perder su reino, decidió ir a consultar a Samuel, profeta que ya había muerto, qué debía hacer. Se le apareció Samuel y murió en el instante. Pregunta: ¿era realmente Samuel? Esa pregunta no la responderé hoy, sino la responderé en el próximo episodio. Antes, quiero dejar otro versículo importante. En Salmo 146, 3 y 4 dice: No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay salvación. Sale su espíritu y vuelve a la tierra, y en el mismo día perecen sus pensamientos. Última lección sobre la muerte. ¿Para qué confías en el ser humano? ¿Para qué confías en las cosas que perecen, que mueren, que desaparecen? ¿Por qué pones tu confianza en las cosas que tienen un punto final? Mira el versículo 5. Bienaventurado aquel que cuya ayuda es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová, el cual hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y guarda las verdades para siempre. Bienaventurado el que pone su confianza en este otro elemento, lo eterno, la única salida a la muerte eterna. Con esto ya tenemos claro dos elementos importantes. El primero es que la única razón por la cual existe la muerte es por el pecado. Esta tiene un final que es a través de Jesús. Y por ende, todo el proceso de la muerte no es algo deseado por Dios y no lo pone en tu vida por esto. Y la otra pregunta: ¿qué pasa después de la muerte? Nada. No hay infierno, no hay cielo, no hay campos elíseos, no hay fantasmas del purgatorio que están penando. Nada. La muerte es una nada absoluta. Y esta nada absoluta, este vacío completo, no puede penarte en la noche. Y que no te mientan, no existe el infierno. Tu alma no se va a quemar en el fuego del infierno por pecador. La Biblia no dice que exista un infierno. Existe, sí, en los mismos versículos de Jesús en Mateo, el concepto del fuego que arde eternamente, o el fuego eterno, desde el cual se extrae el infierno. Pero esto es para el final, y lo veremos también en el próximo episodio. No lo olvides, la muerte tiene un final. A través de Jesús está la salvación. Y mañana entenderemos qué pasa con esas otras cosas, esos otros poderes oscuros que están al otro lado, y cuál es el final de ellos. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó este episodio, puedes buscar otros más en nuestra página de YouTube. Recuerda suscribirte para poder seguir la serie, y además, si necesitas nuevo contenido, tenemos nuestras plataformas de Spotify, Instagram y Facebook como Somos Condominio. Ahí subimos estos podcasts y tenemos más material. Y si quieres unirte a nosotros en algún episodio presencial, estaríamos completamente felices de recibirte. Nos vemos en una siguiente oportunidad en el próximo episodio.